Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a ocuparnos un ratito de la palabra del Señor. Estábamos viendo el Evangelio de Lucas, veníamos ya hace rato, estábamos ya avanzando, estamos en los últimos días de la vida de Jesús, capítulo 22. Nos tocaría ahora ver un pasaje que comienza en el versículo 31 y hasta el 34. Y en estos 4 versículos tenemos muchísimo contenido realmente profundo para nuestro corazón. Voy a leer primero el mismo relato que hace Mateo, que es muy similar al que hace Marcos. Me refiero a Mateo 26, 30. También esto está en Marcos 14, 26 y hacen relatos muy similares. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y Jesús le dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Estaba Jesús y sus discípulos, habían terminado la cena. Cuando hubo cantado el himno es porque se terminaba la cena, toda la celebración de la Pascua se terminaba con un himno. Cuando hubieron cantado el himno de cierre de la celebración, entonces ellos salieron y fueron al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos pasaban por el Valle de Cedrón y estaban, en contrapunto con el Monte de Sión, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces Jesús les dijo a todos, mientras caminaban, les dijo a todos: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Esta noche se van a escandalizar de mí. Porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos ustedes se escandalicen, aunque todos ellos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, a Pedro, que esta noche antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo: sí, nosotros tampoco te vamos a negar. Ahora vamos al relato que estamos estudiando, que es el de Lucas 22, 31. Lucas no nos dice el lugar, nos habla de que dijo también el Señor. Al decir dijo también, nos está dando la idea de que es otro discurso del que veníamos con los versículos anteriores. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Acá Lucas nos pone un relato muy particular, muy personal, muy sentido, muy a corazón caliente, del suceso que nos relata tanto Mateo, Marcos, incluso el Evangelio de Juan también relata. Entonces, vamos al relato de Mateo. Salen de la cena, terminan de cantar el himno, salen de la cena y mientras van caminando les dice: a todos ustedes se van a escandalizar. Y Pedro les dice: yo nunca me voy a escandalizar. Si tengo que ir hasta la muerte, voy a ir a morir por vos, maestro, jamás. Entonces Jesús lo añadimos acá, a este relato de Lucas, y encontramos unas perlas maravillosas. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, en realidad todos, pero a él en particular le está hablando, ¿no? Para zarandearle. Está haciendo la imagen de la zaranda, cómo se aventaba el trigo, se pasaba por el molino y después se ponía en una zaranda y se lo aventaba al grano de trigo para que el afrecho, la cáscara del trigo se fuera con el viento y quedara en la zaranda realmente lo que se necesitaba para hacer la harina después, el grano de trigo. Así que esa era la imagen, esa era la situación que Jesús le estaba contando a Pedro que iba a suceder en las próximas horas, digamos, ¿no? Y en los próximos días, en las próximas horas. Satanás os dice: Simón, Simón, os ha pedido. Y acá nos hace recordar directamente, nos lleva al libro de Job y el prólogo del libro de Job, donde encontramos a Satanás en la presencia de Dios pidiendo por Job. Es más, Dios le dice: viste mi siervo Job, qué justo que es. Pero déjame zarandearlo y vas a ver si no reniega de vos. Y Dios le permite a Satanás, y Satanás pone a prueba duramente a este personaje bíblico llamado Job en el Antiguo Testamento. Acá nos encontramos
con una situación similar. Satanás os ha pedido. Quiere decir que Satanás fue delante de Dios y le pidió permiso. Y esto es una verdad importante que tengamos en cuenta. Le pidió permiso para poner a prueba a Pedro. Nada más y nada menos. Entonces, primera cosa que nos encontramos, que Satanás no tiene potestad sobre los hijos de Dios a menos que Dios lo permita. Primera cosa. Segunda cosa, fíjense, Él los ha pedido para zarandearos como a trigo. Cada vez que Dios lo permite es porque tiene un objetivo, ¿no? O sea, Satanás pide, la idea de Satanás es de destruir, no es de hacernos bien, seguro que es de destruir. Dios lo permite, le pone límites, y el objetivo de Dios no es destruirnos, es purificarnos, es probar nuestra fe, es demostrarnos realmente a nosotros mismos quiénes somos. Porque Pedro acá, vamos a ver cómo él aprendió a conocerse a él mismo de una manera muy cruda, ¿no? Dice, Satanás te ha pedido, pero yo he rogado por ti. O sea, Satanás pidió, Dios lo autorizó de alguna manera y Jesús fue a la presencia de Dios, de su Padre, a pedir por Pedro. Entonces acá tenemos otro principio. Primero, Satanás no hace nada sin la autorización de Dios. Dios, cuando Él autoriza a Satanás a probarnos, a zarandearnos, es con un objetivo y no está nada fuera de control. Porque así como Satanás pide, tenemos un abogado, tenemos un protector, un salvador que nos ama y también pide por nosotros. ¿Qué pide? Fíjense, Jesús dice, ya he pedido para que tu fe no te falte. Jesús no va a pedir, no Padre, que no lo zarandee, no dejes que lo zarandee, pobrecito Pedro, no dejes que lo zarandee, que me zarandee a mí, que le zarandee al otro. No, Padre, no. Él va a pedir porque Jesús también sabe que es necesaria la zaranda. Es necesaria la purificación, es necesaria la transformación de nuestra vida. Por eso Dios permite y por eso Dios tiene acceso. Si nosotros no le damos acceso a Satanás, Satanás no tiene acceso a nuestra vida, ¿saben? Solamente cuando Dios lo permite con un objetivo. Ahora, si nosotros le dejamos la puerta abierta y nos encaminamos en el camino del pecado, bueno, ya no nos podemos quejar, ¿no es cierto? Ahora, Jesús no pide para que no haya prueba, sino para que en medio de la prueba, Pedro no pierda, no le falte lo fundamental. Otra perla preciosa acá, la fe, ¿no? La única cosa que necesitamos en medio de la tormenta es la confianza en nuestro Maestro. Y no solamente la confianza de que Él nos tiene en sus manos, sino la confianza en su amor. Y piensen en esto, la confianza en que Él nos ama. En el peor de los momentos, la única manera de sostenernos es creyendo, porque lo primero que nos viene es la duda de su amor. Si me está pasando esto, es porque Él no me ama. Porque seguramente que en medio de la zaranda no vamos a comprender lo que está pasando. En medio de la zaranda vamos a echar mano de todos los recursos que tenemos y no va a ser suficiente, ¿no? Vamos a echar de todos nuestros conocimientos teológicos, religiosos, bíblicos, de oración, de ritos, lo que sea, la desesperación. Y cuando no son suficientes, lo primero que nos viene al corazón es dudar del amor de Dios. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Por qué me sucede esto? Esa pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? El ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Dudamos del amor de Dios. A veces cuando la prueba es dura, cuando la prueba es muy difícil, muchas personas se alejan directamente de Dios porque se ofenden con Dios, se enojan con Dios porque no alcanzaron a comprender de que el amor de Dios nunca se cortó y que hay un objetivo detrás de la prueba, por más dura que parezca, ¿no? Así que fíjense cuántas cosas en estos versículos tenemos de realidades espirituales. Otra de las perlas y otras cosas que no quiero pasar de largo es: pensemos en Jesús. Jesús no solamente sabía que Él iba a morir
No solamente sabía lo que iba a pasar en las próximas horas, que justamente fue al Getsemaní, porque ahí sabía que iba a ser traicionado por Judas y que iba a ser arrestado, sino que Jesús conocía el porqué de lo que sucedía. No solamente era un profeta, un adivinador del futuro, sino que él sabía el porqué y era necesario. Por eso era voluntario su entrega y su sacrificio, porque él sabía el porqué. Acá no solamente Jesús sabía lo que iba a pasar en la vida de Pedro en las próximas horas, sino que Jesús sabía el porqué y sabía todo la trastienda, lo que está detrás del telón, porque él sabía que el diablo había ido esos días o ese día a pedirlo, a pedir por Pedro, delante de la presencia de Dios, y él intervino. Eso es lo lindo. Qué lindo que es saber que Dios, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que se dio a sí mismo por amor nuestro. Nadie ama más a otro que aquel que da la vida, ¿no?, por su amigo. Él está siempre con nosotros. Eso es lo fundamental. Claro, nosotros no podemos ver nada de esto. Entonces, aunque si nos dicen, si nosotros nos llegamos a enterar del futuro, ese conocimiento nos puede inclusive destruir, porque no vamos a saber el porqué de las cosas que van a suceder. Jesús tenía la comprensión completa. Seguimos para terminar estos versículos. Dice: yo he rogado para que tu fe no te falte. Y fíjense esto que viene. Y tú, o sea, vos, Pedro, una vez vuelto, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Está todo bajo control. Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado, que lo iba a traicionar, que iba a entrar en un camino oscurísimo, pero sabía que iba a volver. Sabía que Pedro iba a ser restaurado. Así pasa con nosotros. Jesús, estamos en la peor de las situaciones y Dios sabe que tenemos la posibilidad de que Él nos va a restaurar, Él nos va a levantar. Así que cuando vuelva, confirma a tus hermanos. Yo creo que estas palabras, en ese momento Pedro no las comprendió, pero después de haber metido la pata tan grande y cuando estaba tan angustiado, en vez de tomar el camino de Judas, ¿no?, y ahorcarse ante el peso de la culpa, Pedro, creo que estas palabras lo sostuvieron su fe. Aparte del pedido especial de Jesús para que su fe no le falte, estas palabras de advertencia, ahí sí Pedro habrá recordado lo que su maestro le dijo esa noche. Menos mal, porque eso hizo que él sintiera que la circunstancia, a pesar de que era dramática, sintiera que la circunstancia de alguna manera estaba bajo control. Y si no, lo podría creer, ¿no?, que es la fe que necesitamos. Creer que Él tiene nuestras circunstancias bajo control. Por supuesto, Pedro en ese momento no entendió nada y dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo. ¿No acabas de escuchar que estuvo el diablo metido y que vas a ser zarandeado y que Jesús intercedió por vos? No entendió nada Pedro, ¿no? Así estamos muchas veces, por no decir la mayoría de las veces. Siempre agarrados a nuestros recursos y a nuestra fuerza y a nuestro voluntarismo. ¿Qué vamos? Si las cosas todavía no sucedieron, nosotros decimos: ¿vas a renegar de Dios? Jamás. No, yo no voy. Yo tengo fe, yo tengo esto, yo tengo aquello, tengo el conocimiento de la palabra, tengo las enseñanzas. Cuando aprieta el zapato, ¿no?, ahí es la cosa. Ahí nos damos cuenta, y para eso Dios permite también las pruebas, para que nos conozcamos a nosotros, porque el voluntarismo no sirve. El voluntarismo puede ser religión, no alcanza para los momentos importantes. Fíjense, no solamente voy a ir a la cárcel, sino también hasta la muerte voy a ir contigo. Y él le dijo: Pedro, no entendió nada, pobrecito. Te digo que el gallo no va a cantar hoy a la madrugada antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Vas a meter la pata grande. Todo va a ser así, y te vas a dar cuenta realmente que el voluntarismo, la fuerza que nosotros podamos tener como seres humanos, como cristianos o lo que sea, no nos va a alcanzar. Siempre acá lo único que funciona, y eso es lo que tenemos que volver al principio, ¿no?, lo único que funciona es
la fe. Y la fe no como una actitud positiva, no como una actitud positiva de decir, no, yo creo, no importa lo que pase, yo creo, porque eso es voluntarismo. En algún momento nos quebramos, si la carga es pesada, nos quebramos y caemos. La fe en este caso es la capacidad de percibir las cosas espirituales. La fe en este caso, y es la fe, la fe poderosa, es la que nos conecta con el mundo espiritual de Dios. En medio de una crisis, por ejemplo, de culpa, cuando metimos la pata y la culpa pesa demasiado, la fe tiene que actuar en nosotros, haciéndonos y llevándonos al arrepentimiento, ¿no? Como lo logró hacer Pedro. No lo logró Judas, por ejemplo, ¿no? Judas no creía en el Maestro, Judas no confiaba en su amor, por eso lo traicionó de esa manera, por eso lo vendió vilmente. Pedro también lo traicionó, pero él amaba a su Maestro. Y ahí vemos que la fe obra por el amor. Y ahí vemos otra relación, la fe y el amor. Yo creo en Él, confío en Él, porque le amo, porque siento que su amor fluye en mí. ¿Cómo no voy a confiar en Él? No entiendo nada de lo que Él hace. No estoy de acuerdo con lo que Él hace, pero confío en que es lo mejor para mi vida. Fíjense, 4 versículos. Y hemos sacado un montón de perlas, de detalles, de cosas increíbles para nuestro corazón. Ojalá que vuelva a releerlo, vuelvan a releerlo y a releer estos versículos y medítenlos y oren en esto, porque hay muchas verdades profundas para nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.